Buenas tardes. Estamos en el último encuentro del año 2020, año especial si los hubo, en este encuentro de charlas con agrimensores. Y hoy lo vamos a escuchar al capitán de navío agrimensor Oscar Ramírez, quien nos va a hablar sobre su experiencia durante su paso por hidrografía naval de la Armada y alguna otra anécdota que tenga de su actual destino. Está presente Champaña como anfitrión. Oscar, desde Cafayate. ¿Vos estabas en Cafayate o estabas en Salta, Oscar? Yo soy de un pueblito que se llama Embarcación, al norte de Salta. Bueno, está en Oscar Pérez, Embarcación, al norte presente. de Salta. Está el señor Adrián Pérez Vega, que también trabaja en la Armada. Futuro agrimensor. Es un agrimensor en proceso. Está próximo a salir de la fábrica, por eso no lo podemos ver hasta que tenga el título. Está el padre, el abuelo de Irlanda, lo que no significa que sea una persona muy grande, pero es el feliz abuelo de Irlanda, el agrimensor César Cuyau B. Y el gran Aldo Mangiaterra, el poeta de la topografía, que nos acompaña para despedir el año con toda la buena onda que esperamos tenga el próximo 2021. Cuando quiera, Oscar, te escuchamos. Ahí pongo la presentación, Horacio. Perfecto. Bueno, este es el logo del Servicio de Hidrografía Naval, mundialmente conocido, con el cual representa a la Argentina en todo lo que es la actividad marítima vinculada a la seguridad náutica. La misión fundamental del Servicio de Hidrografía Naval es la de proveer a todos los navegantes el servicio público de seguridad náutica, que son algunas de las actividades que realiza a través del balizamiento, edición de información para toda la zona de cobertura que tiene como responsabilidad, que sirven para conocer el factor geográfico de esas áreas marítimas, y también tiene como misión elaborar las normas y definir todo lo que tiene que ver con los elementos para operaciones en la Armada. Asimismo, se le asignó al Servicio de Hidrografía Naval la misión de ejecutar y promover todos los estudios, exploraciones, trabajos e investigaciones sobre hidrografía, oceanografía, astronomía, meteorología marina, cartografía y ciencias relacionadas con las actividades marítimas que coayudan al desarrollo económico y científico del país, ¿no es cierto? La finalidad es la de promover el máximo de la seguridad a la navegación y propender al progreso y defensa de la nación. La normativa que la regula la actividad del Servicio de Hidrografía Naval son estas. Actualmente depende del Ministerio de Defensa desde el año 2007 a través del decreto 788, junto con el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Geográfico Nacional, pasaron a depender directamente del Ministerio de Defensa. Respecto a la seguridad náutica, está definida como una disciplina o especialidad del arte y la ciencia de navegar orientada al estudio del ámbito geográfico en relación a las maniobras y el traslado del buque con el fin de proveer las ayudas e información necesarias que contribuyen a la planificación y ejecución de una derrota segura.
acá quiero hacer la aclaración de que cuando se habla de la derrota, el término náutico se refiere al trayecto que recorre una embarcación desde un punto A a un punto B. Oscar. Sí, decime. Te interrumpo para que salude a tu ex compañera ¿Cuál de todas? y actual colega Nancy Jiménez. De Ah, no Corrientes. sabía. Ah, Nancy, no te veo. Hola, Se acaba de agregar. hola, ¿qué tal? Para que corrí la... Hola, Nancy. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Acá estamos chamullando a los colegas del interior del país que me han pedido una charla. Y yo haciéndote el aguante. ¿Alguna Hola, vez Nancy, creo que anduvimos por ahí por Santa Fe hablando de algo parecido a esto, diríamos? Sí, y la disfrutamos una cantidad cuando fue un congreso, en un Sí, congreso de agrimensura. sí. Sí. Así que bueno, Bueno. espero no aburrirte con la sanata. No es sanata, no es sanata, así que disfruto de estos momentos. Nancy, Bueno. yo me acuerdo de vos de la facultad, así que no sé cuál fue tu derrotero, pero como siguiendo con la charla de Oscar, me alegro de que estés junto a nosotros. Yo soy Horacio Belloni y iba a otro curso. Sí, lo recuerdo, digamos, pero bueno, yo vivo en Santa Fe. Bueno, Bueno, le seguimos. dejamos a Oscar que continúe. Dale, perfecto. No, bueno, el tema de la seguridad náutica, como les decía, tiene que ver con el tema de es una ciencia que básicamente lo que hace es asegurar con toda la información necesaria para que todos los buques puedan navegar con una derrota segura, ¿no es cierto? Y aclarando que derrota en este caso es un trayecto que una embarcación describe de un punto a otro, para que no ocurran accidentes como algunos famosos, como el de Costa Concordia, que ocurrió allá por, no me acuerdo en qué año, sobre la costa de Italia, y generó un desastre ecológico importante, y no sé si no hubieron muertos incluidos en este accidente náutico, diríamos, por una mala maniobra del subcomandante. Schiattino, no sé si se acuerdan del comandante Schiattino, famoso por haberse desembarcado del barco en pleno hundimiento, diríamos. Y también algunos otros desastres que han ocurrido por algún problema en la maniobra de algún barco, como en este caso es un petrolero que está derramando toda su carga en el mar, con las consecuencias de impacto ambiental que esto genera, ¿no es cierto? Bueno, el Servicio de Hidrografía Naval actualmente creo que por unos meses mantiene esta estructura, que es la que estamos viendo ustedes ahora. Tiene un director, que es un oficial de la Armada en actividad, y tiene distintas dependencias, cada una de las cuales se entiende en áreas específicas vinculadas a la seguridad náutica en muchos de los casos, ¿no? Particularmente, yo trabajé en varios de los departamentos que está constituido el Servicio de Hidrografía Naval, como por ejemplo el Departamento de Hidrografía, a través del cual recorrí toda la costa atlántica de la Argentina para el relevamiento de todo lo que es el mar, tanto en la zona costera como en aguas más profundas, ¿no? Para la confección de cartografía náutica o para la determinación de la ubicación de algún objeto hundido que era necesario determinar su ubicación para su posterior balizamiento. También fui jefe de personal y servicios, donde me encargué de toda la parte de mantenimiento, por mis conocimientos como maestro mayor de obra de mantenimiento edilicio. Utilizaron esa capacidad que yo tenía como para poder solucionar un problema de
diríamos, mejorar las condiciones edilicias del lugar donde trabajamos, que es la sede del Servicio de Hidrografía Naval, que tiene unos cuantos años, más de 70 años creo ya tiene el edificio. También fui tripulación de un buque hidrográfico dependiente del Servicio de Hidrografía Naval, el que comentaba José, que es el buque hidrográfico Comodoro Rivadavia, en el cual estuve embarcado durante 3 años. Un par de años estando el buque apostado en la base naval Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca, y un año, en años posteriores, estuve embarcado un año más, con asiento en Mar del Plata. Ya en ese momento, en el año 1998, el buque tenía como asiento la base naval de Mar del Plata, a partir de donde hicimos también muchos relevamientos hidrográficos de toda la costa atlántica y del canal de Beagle, y también navegamos por el río Paraná. Llegamos hasta Resistencia en una de las oportunidades que estuve embarcado en ese buque. También dentro del Servicio de Hidrografía Naval cubrí cargo en el departamento Campañas como jefe de operaciones y luego como jefe del departamento, que a partir de ese cargo pude tener mucho más intervención en lo que eran las actividades de medición en la Antártida, tanto de topografía como de geodesia y de hidrografía. Ahí estuve alrededor de 4 o 5 años. Luego tuve el cargo de jefe de mantenimiento. También fui jefe de alistamiento náutico en forma simultánea. Y además, como me quedaba cerca la oficina, me dieron el cargo de director del Observatorio Naval Buenos Aires. Está todo en el mismo predio, diríamos. Dado que como soy agrimensor, tengo conocimientos de astronomía, y bueno, me saqué el gusto de poder trabajar en esa área y descubrir un mundo que, si bien ya lo conocía, porque en la universidad hemos visto astronomía, aquí lo he visto un poquito más profundamente, y he estado de lleno en lo que es la elaboración de productos elaborados por el Observatorio Naval, que en su momento nosotros los usábamos como herramientas en la universidad para hacer cálculos astronómicos, como el almanaque náutico y el suplemento del almanaque náutico, que tal vez algunos de ustedes lo habrán usado en su momento para la determinación de la posición geográfica a partir de la observación de estrellas o del Sol, en algún caso. El famoso SANA. El famoso SANA. Al día de hoy que nos hacía comprar el profesor Soto. Correcto. Gracias a los conocimientos que a mí me inculcó el José de la Cruz Soto, nuestro benemérito colega, ya desaparecido, tengo entendido, pude trabajar de manera concreta en esas publicaciones, y que al día de hoy se siguen publicando, porque todos los buques tienen la obligación de tener a bordo, en caso de que fallen todos los sistemas de navegación actuales, que son el GPS y otros sistemas de radiolocalización, si hay un blackout a bordo y no tienen cómo posicionarse, la única manera es un sextante y el almanaque náutico, y con el correspondiente suplemento al año en curso, diríamos. Ningún barco de la Armada puede zarpar sin tener esa publicación a bordo, y eso ocurre en varias armadas del mundo. Tienen como obligación mantener esa publicación a bordo como uno de los elementos de auxilio en caso de una emergencia. Así que la astronomía, la geodesia astronómica sigue vigente al día de hoy. Con respecto al Observatorio Naval, durante mi paso durante 10 años por ese destino, como director, tenía como una de las misiones más importantes la generación de la hora oficial argentina para difusión a través de distintos sistemas que actualmente están en servicio. El servicio 113, que todos ustedes lo deben conocer, no sé si alguna vez lo utilizaron para poner en hora su reloj. El
el servicio de radiodifusión que se escuchan por todas las radios del país, y algunas repetidoras, que son tops que se emiten cada 30 minutos. Los que corresponden a la hora entera son 6 tops, 5 cortos y 1 largo. Y los que corresponden a las medias horas son 2 tops cortos y 1 largo. No sé si prestaron atención en algún momento del día, escuchando la radio, inclusive algunos canales de televisión todavía lo propagan a esa señal, que es bastante precisa para poder tener una hora confiable, digamos, desde el punto de vista de la precisión con el que nosotros generamos la señal desde el Observatorio Naval, que es a la milésima de segundo. Y próximamente está previsto el servicio de hora a través de un servidor de tiempo por internet, que se va a habilitar para todo el país. Que yo supongo que va a ser también un servicio público y gratuito. Otra actividad que hacemos en el Observatorio Naval es la generación de las señales de la frecuencia patrón para la calibración de equipos de radiocomunicación, y también se emite la hora oficial a través de ese sistema, en la frecuencia de 10 MHz. Para los que son radioaficionados, lo pueden enganchar en esa frecuencia todos los días, entre las 11, los días hábiles, entre las 11 de la mañana y las 12. Durante 1 hora se emite esa señal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta, comentario? Así puedo tomar un mate, che. No, interesante. Yo te estaba por preguntar que lo que pasa es que pasaste rápido lo que hiciste en la No Antártida. empecé todavía. Bueno, vamos a esperar Esa fue una síntesis. Esa fue una perfecto. síntesis. Lo anterior fue una síntesis que es casi cubrí el 50% de los ravioles, diríamos, de lo que es la orgánica que tiene el Servicio de Hidrografía Naval. Me queda cubrir algunos más, tal vez, más adelante, cuando por jerarquía amerite tener un cargo, diríamos, en alguna jefatura de mayor trascendencia en el Servicio de Hidrografía. Si es que antes no me jubilo, ¿no? Bueno, continúo con las actividades que hice en el Observatorio Naval. Si hablo en tiempo presente es porque todavía tengo la camiseta puesta. Cálculos astronómicos, como yo les decía, para poder realizar las distintas tablas que se usan para horario de salida y puesta de sol en todo el país. Asimismo, a través de los juzgados de distintas jurisdicciones del país, tanto federales, de organismos como por ejemplo la Agencia Nacional de Aviación Civil, o de otros organismos también privados y también de personas que se interesan por saber el horario de puesta y salida de salida y puesta del sol, hacemos cálculos astronómicos especiales en el Observatorio Naval a través de la geodesia astronómica, ¿no es cierto? Los cálculos de geodesia astronómica. Asimismo, se hace la contribución, junto con otros laboratorios de tiempo que tiene la Argentina, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, y el Observatorio AGO, que es un observatorio alemán que está cerca de La Plata, donde tienen equipos de alta precisión, como los que tiene el Observatorio Naval, y con todos esos equipos, alrededor de 6 o 7 relojes atómicos, se determina el tiempo atómico argentino, que es el tiempo único con el que se manejan todas las actividades a nivel nacional. Se contribuye con esa información con el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que está en París, para poder elaborar el tiempo universal coordinado.
que es el que se usa a nivel mundial. Nosotros tenemos un retraso de 3 horas actualmente con el tiempo universal coordinado de Greenwich, que es las 0 horas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna consulta? Perfecto, estimado. Una pregunta. Sí, sí. Me llamó la atención lo de las consultas de juzgados Así es. y otros organismos sobre... Es curiosidad, no. Doy un ejemplo. Hay un accidente de tránsito en algún lugar del país y preguntan exactamente si había luminosidad suficiente para que el que provocó el accidente haya podido ver a la persona a quien atropelló, digamos. Vamos a suponer que, porque según el lugar del país donde ocurra ese accidente, puede haber más claridad o menos claridad de acuerdo a la latitud en la que se encuentre. Porque de acuerdo a la época del año, inclusive, el sol se sale o se pone más tarde o más temprano. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos preguntan a nosotros normalmente es si había claridad en el momento de la ocurrencia de ese accidente. O sea, una tarea eso, pericial, digamos. Es por una tarea Una pericial. tarea ¿eso es una opción para la justicia federal solamente o...? No. Justicia Federal, por dar un ejemplo, también lo pide la Agencia Nacional de Aviación Civil cuando hay accidentes aéreos, donde preguntan si las condiciones de vuelo en ese momento, por el tema de la luminosidad, eran las adecuadas para que, bueno, el observador no haya visto la montaña o el árbol, no sé, lo que se haya atropellado. Sí. Oscar, ¿trabajan como peritos oficiales, digamos? Sirve de prueba el dato que se entrega desde el Observatorio Naval. Ajá. Está firmado por un profesional, diríamos, de la agrimensura que tiene incumbencia en lo que es astronomía de posición. Astronómica, ¿no? Buena pregunta, Aldo, ¿eh? Sí, yo tenía alrededor de 20 a 30 contestaciones a oficios judiciales vinculados a esas cuestiones. Tanto de juzgados, criminal o lo que sea, porque por ahí yo di el ejemplo de un choque, pero podían haber sido otro tipo de evento que se produjo, que haya generado alguna duda en el fiscal que está investigando la causa y consultaban al Observatorio Naval o algún abogado querellante o algún patrocinante, consultaban al Observatorio Naval esa información y le dábamos con la precisión de 1 minuto de tiempo el horario de ocurrencia o no de un evento, ¿no es cierto? Que es válido para el lugar y 100 kilómetros a la redonda. Las condiciones de luminosidad estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Alguna otra duda vinculada a eso, estimado Aldo? Bueno, seguimos. Lo quería hacer un poquito de historia, y acá termino, con respecto a la hora oficial argentina, que desde el año 1923 se decretó que la hora de Buenos Aires sea la que se determinaba por el Observatorio Naval en la torre que está instalada en la Plaza Británica, en la Torre de los Ingleses, no sé si todos la conocen, que está en Retiro. Ahí había un reloj, el cual se sincronizaba a partir de cálculos que hacía la Armada a partir de observaciones astronómicas, que eran el método que se utilizaba anteriormente al avance tecnológico que fue teniendo la cuestión del tiempo, ¿no es cierto? Y fue el Observatorio Naval el designado como responsable de determinar y conservar
la hora de Buenos Aires, que después se extendió a todo el país. Que desde el año 1920 vinimos con distintos usos horarios. Según el gobierno de turno, ha hecho disposiciones o decretos por la cual normalmente lo manejaba la Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía, según el caso, porque estaba vinculado con el ahorro energético en las épocas de verano, para que no haya tanto consumo, haciendo una variación de una hora para poder mejorar el rendimiento de las distintas formas de energía eléctrica que se generaron en su momento en Argentina, que hoy están, digamos, han sido mejoradas a través de las centrales, tanto hidroeléctricas como atómicas, y de otra naturaleza que hemos incorporado a la Argentina. No sé si tenés algún comentario que hacer, Horacio, con respecto a ese tema, del tema energético. No, simplemente me acuerdo que hubo un tiempo que tuvimos 3 horas. Era la hora del oeste, la hora del centro y la hora oficial que de Buenos Aires, porque me acuerdo que por esa cuestión era del tema de ahorro de energía. Sí, pero era un problema a nivel transacciones bancarias o a nivel de transporte aéreo. Se armaba mucho conflicto con respecto al cambio de horario de una provincia a otra, por la sincronización de distintos servicios, diríamos. Sí. Yo tengo una lista de todos los usos horarios que hemos usado desde el comienzo de toda esta historia, que empezó en el año 1920 con -4. -4 da la latitud alrededor de la ciudad de Córdoba, más o menos. Claro. Más o menos pasa por el centro del país. Ya -3 estamos un poquito afuera de lo que es el continente. Y -3 ya es Brasilia, digamos. Estamos, claro, más al este. El uso horario -3 estamos más al este. En algún momento se usó hasta el uso horario -2. Fíjense toda la variación que fue teniendo a medida que pasaron los años, diríamos. Esto era una disposición que lo manejaba el gobierno nacional con una coordinación con el Ministerio de Energía, normalmente. O la Secretaría de Energía, según el estatus que tuvo, según cada gobierno. Fíjense que fueron variando esos usos horarios a medida que fueron pasando los años y no era constante. Normalmente el uso horario se cambia en octubre, se pasa al horario de verano, y en marzo del año siguiente se pasa al horario de invierno. Cuando esto está vigente, digamos, cuando se pone en marcha este sistema. Como verán, el último cambio de horario se hizo en el año 2009, gestión en la que yo estuve todavía como director del observatorio. En realidad, a mí me tocó hacer... y ahí está el comentario que hiciste, Horacio, con respecto al año 2008, que hubo un cambio de horario, y este 1 está vinculado con que hubieron varias provincias que se mantuvieron en el uso -3, porque les decían que ellos estaban más cerca de tener ese uso horario que el -2, que me daba mucho más al este, en el medio del Atlántico, me daba la longitud correspondiente al uso horario -2. Es lo que comentabas, Horacio. Sí. Cada hora del uso horario son 15 grados de longitud que va variando, digamos. En este periodo, desde 2007 hasta que me fui del Observatorio Naval, en esos periodos tuve varias participaciones en los cambios de la hora oficial para ajustarse a lo que disponía el Poder Ejecutivo.
Desde el 2009 se mantiene en -3. No sé si quieren que hable un poquito de seguridad náutica, que es una de las actividades principales que tiene el Servicio de Hidrografía Naval, para después Sí, pasar cómo no. directamente a lo que es la actividad de hidrografía, las campañas hidrográficas en las cuales yo participé. Porque está vinculado mucho a lo que es la seguridad náutica, la actividad que hacemos nosotros. Ahí pueden ver ustedes cómo el Departamento de Seguridad Náutica se encarga de... el Departamento de Seguridad Náutica, junto con otros departamentos del Servicio de Hidrografía Naval, se encargan de prestar el servicio público de seguridad náutica. A través de todas estas publicaciones, de los trabajos que hacemos en el campo y de los estudios técnicos que también realizamos para el mejor conocimiento del factor geográfico en el ámbito marítimo, ¿no es cierto? Hace unos... Bueno, Sí. no sé si llegaste a escuchar la charla que dio Ramiro Báez hace, o si llegaste a ver el video, donde ellos cuentan que hacen cartografía náutica a partir de las emisiones de radio que van captando en distintas receptoras, creo que entre Rosario y Villa Constitución, y van siguiendo el derrotero de distintos buques comerciales. ¿Ustedes No, también tienen ese...? no. Lo que hacen ellos no es cartografía náutica. Lo que hacen ellos vendría siendo una cartografía extraoficial. Pues yo estuve presente en esa charla, participé. Claro. Ellos se nutren de toda la información de los buques que navegan por esa zona para definir la mejor derrota, o el mejor que tiene que seguir un barco. Trayectoria, ponerle así. Es la mejor trayectoria que tiene que seguir un barco para evitar obstáculos que puedan haber bajo el agua. Pero no llega a ser cartografía náutica eso. Es una ayuda para el capitán del buque, pero no tiene la misma, diríamos, rigurosidad que una carta náutica. Tiene otro tipo de utilidad que es mucho más expeditiva, digamos. Que se hace justamente a través de lo que son avisos a los navegantes, radioavisos, y para poder incluir en la cartografía oficial todos esos obstáculos que se van detectando o algunas novedades que se detectan en el balizamiento. Por ahí se corrió una boya del lugar, o hay un barco hundido en tal lugar, o encontrar un fondo sucio en otro. Entonces toda esa información se va volcando a la carta náutica y se va enriqueciendo la información que necesita el navegante para poder navegar en forma segura. Todo lo que hace el Servicio de Hidrografía Naval está homologado por el Buró Internacional, la Organización Hidrográfica Internacional y la Organización Marítima Internacional, que son organismos a nivel mundial que nuclea a todos los países prácticamente marítimos y utilizan la cartografía oficial que generan los servicios hidrográficos oficiales de esos países, digamos, de los cuales el Servicio de Hidrografía Naval es miembro y representa a la Argentina en esos organismos. Hay un convenio internacional que está vigente en nuestro país a través de leyes que se han dictado oportunamente, en donde obligan a los servicios de hidrografía de los estados, o sea, en el caso
de Argentina es el Servicio de Hidrografía Naval, que tiene que desarrollar toda actividad que brinda seguridad al navegante, para no tener ningún tipo de accidente durante su derrota por las aguas jurisdiccionales nuestras. Además, el Servicio de Hidrografía Naval es responsable de todo lo que ocurra dentro de esta área que está marcada con un círculo que prácticamente llega hasta la mitad del Océano Atlántico y hasta la Antártida, yendo hacia el sur. Desde la altura de Montevideo, prácticamente, de la latitud correspondiente a Montevideo, Uruguay, hasta la Antártida. Desde los 20 grados de longitud se congeló, Oscar. Va a tener que repetir desde... Oscar, se Sí. te congeló la... Va a tener que repetir desde que dijiste 20 grados de latitud. longitud oeste, que es el Bueno. límite este de lo que corresponde a lo que está a la altura de la mitad del Atlántico Sur, y hacia el oeste es la longitud 90 grados oeste. Cada área dentro de este sector tiene un nombre específico para poder determinar el lugar donde haya ocurrido el incidente, el siniestro, diríamos. Ya sea que haya caído un hombre al mar, o que haya ocurrido un accidente en un buque, o que haya desaparecido un submarino, por ejemplo. Ah, Otra actividad que hace el Servicio de Hidrografía Naval es el estudio del avance de del frente de hielo de la Antártida, para que los buques que navegan en latitudes al sur del Círculo Polar Antártico, donde hay muchos icebergs navegando, sepan en dónde están ubicados cada uno de esos icebergs y hasta dónde pueden operar esos buques sin correr peligro de llevarse puesto alguno. No se olviden del Titanic, dijo alguno. Esto es un gráfico generado por el Servicio de Hidrografía Naval, vinculado con la deriva que está teniendo desde hace 3 años un bloque muy grande de hielo que se desprendió del casquete polar antártico. Es tan grande como la isla de Jamaica. Están hablando alrededor de 30.000 metros cuadrados de tamaño. Que es ese dibujo que tiene en principio un color celeste en la parte inferior de la pantalla, que fue derivando a medida que fue pasando el tiempo a varias posiciones hasta encontrarse hoy en día en proximidades de la isla, en la isla Georgia del Sur. Está siendo seguido muy atentamente por todos los organismos que tienen que ver con el medio ambiente marino, porque va a generar consecuencias graves en todo lo que es la fauna y la flora marina en esa zona. Esta es una noticia de hace unos días, emitida por un medio europeo, en donde habla de la peligrosidad de lo que es el iceberg que actualmente está navegando en esas aguas. No sé si alcanzan a leer toda la publicación. sí, sí, se lee perfectamente. Te comento que salió en La Nación en el diario de ayer, me parece, yo lo leí en internet. Este es un diario viejo, no es tan actualizado, pero es un diario español que ha publicado algo vinculado a este pedazo de hielo que está navegando por las aguas antárticas, ya saliendo del círculo
Círculo Polar Antártico y llegando a las Islas Orcadas del Sur. Islas Orcadas, Islas Georgia del Sur. Georgia. Georgia. Este es el seguimiento de ese bloque de casquete polar que se desprendió de la península antártica el 12 de julio del 2017, y a partir de ahí fue avanzando en todo el campo de hielo que existe en esa zona hasta llegar al lugar que comentamos recién. Actualmente, según imágenes de la agencia europea, tiene este tamaño. Se fue disgregando, pero igual tiene un tamaño muy importante. Fíjense la distancia que tiene de punta a punta. Estamos hablando de 150 kilómetros prácticamente de largo por unos 40 kilómetros de ancho. No sé si alcanzan a dimensionar. Y es más, el más de la tamaño, mitad de lo que es la isla casi. prácticamente el tamaño de la isla, que está cerca. Está alrededor de 120 o 130 kilómetros de la isla. Es una foto de hace unos meses del iceberg que en su parte emergida del agua tiene unos 30 metros de altura, que normalmente hacia abajo tiene entre 7 y 10 veces esa altura, o esa distancia, diríamos. Así que calculen la dimensión que tiene ese bloque gigantesco de agua dulce que se está metiendo en el agua de mar, que es salada, que toda la biodiversidad que hay en esa zona está acostumbrada, diríamos, a manejarse con temperaturas un poquito más altas y con agua con un poquito más contenido de sal. O sea que va a generar un problema de impacto ambiental muy grande la presencia de ese iceberg en esa zona. Eso es lo que quería comentarle como uno de los servicios que genera Hidrografía Naval o uno de los dos servicios más importantes que genera el Servicio de Hidrografía Naval, que son el Servicio de la Obra Oficial y el Servicio a la Seguridad Náutica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por ahora todo estamos esperando la cartografía náutica. Queremos saber qué cartografía hacías vos. Bueno, para que me tomo un mate, che. Metele. Les comento Y ese seguimiento. una anécdota Sí. de hace muchísimos años. Tuve la oportunidad de ir a la Antártida. Sí. Por un problema de la barrera de Filner, se llamaba Sí. en la Antártida. Y bueno, justamente el problema era si se salía a navegar un bloque donde estaba puesta la base de General Belgrano, ¿no? Que terminó saliendo a navegar al final. Y al final, después de muchísimos años, digamos, salió a navegar entre el Instituto Antártico Argentino y el IGM. Correcto. Y Hidrografía, se hacían trabajos juntos. Ahí, en esa época, el buque que nos llevó era el rompehielos General San Martín, o sea, estoy hablando... San Martín, claro. La chancha le decían, porque sí. Era plana abajo. Y bueno, básicamente en aquella época, por supuesto, no había GPS, y las determinaciones astronómicas para determinar el movimiento tenían un error de 30 metros, ¿no? Sí, Con lo cual no se sabía si el movimiento de la barrera, digamos, de la grieta, era un movimiento o era un error de medición. Entonces los franceses habían estudiado, digamos, que a través de un tubo puesto en un teodolito se podía observar estrellas de día. Bueno, ¿por qué de día? Porque en la Antártida, en la época de verano no hay noche. No hay noche. Entonces, en verano no hay noche. En aquella época que yo era joven, digamos, tenía, no sé si llegaba a 20 años o 20 algo de años, creo que menos, había hecho un programa
para, con una Hewlett Packard de aquella época, digamos, para determinar las posiciones de las estrellas, porque tenían que entrar en el campo del anteojo para poderlas ver, ¿no? Sí. Bueno, justamente yo fui a la Antártida a medir eso. Al final de la época que yo estuve fue todo nublado, lo único que hicimos fue medir, digamos, una red geodésica que iba de los dos lados de la grieta. Pero bueno, al final después el programa lo usó un señor, un sargento mayor, creo que es Moreno, que llegó a la Antártida con Leal y pudo Al medir... polo. Él llegó al polo. Claro, llegó al polo, él fue el que guió a Leal al polo y pudo medir justamente estrellas de día con el programita este que habíamos hecho para darle las coordenadas, digamos, para que las estrellas entraran, las estrellas de gran magnitud entraran en el campo del anteojo, ¿no? Y poder determinar el movimiento con un error menor a los 30 metros que se hacían con sol, ¿no? Correcto, sí, sí. Eso, bueno, te dejé tomar el mate. Era una anécdota que yo les quería contar nomás de cómo se trabajaba en aquella Si época. supiera, José, cómo se hizo en los últimos trabajos de medida de la deriva de este iceberg, te querés matar, porque ponían equipos de última tecnología arriba del iceberg y inclusive cámaras que filmaban, y a medida que el iceberg se iba rompiendo, ellos iban cayendo al mar y se iba perdiendo. Pero toda la información que iba obteniendo hasta ese momento, ellos le daban la pauta hasta dónde estaba contenido ese iceberg, digamos, en tamaño. Una cosa asombrosa. Sí, me imagino. Lo hizo gente del Instituto Antártico con gente del extranjero que ha traído equipos que han montado arriba de esos icebergs, que han ido en helicóptero, obviamente, para poder llegar hasta arriba, ¿no? No hay otra forma de llegar hasta la parte superior del iceberg, diríamos. En aquellos momentos la única forma de dar posiciones, o sea, había que estudiar dos movimientos, digamos. Un movimiento relativo de los labios de la grieta, y eso se hacía con un cuadrilátero, con 2 puntos a cada lado, se medía con telurómetro en aquella época, y después había 3 cuadriláteros en distintos lugares, y después el movimiento general que era con astronomía, pero lo que pasa es que el movimiento de la grieta, digamos, era mayor que el error que se determinaba con astronomía. Sí. Por lo cual, bueno, cuando nos enteramos que los franceses podían medir estrellas de día, se mejoraba muchísimo la precisión, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y bueno, fue una experiencia para mí de joven, imagínense, maravillosa, ¿no? Una mala experiencia también el viaje en la chancha, porque como no tiene quilla, cuando cruzamos el canal de... Es una cáscara de nuez. Una cáscara de nuez con el Drake, o sea, el cruce del canal, digamos, hay algo que se llama, bueno, vos lo debés saber, se llama Fitch. El Fitch es infinito. El Fitch es la distancia, digamos... de la cresta de la ola hasta... la cresta de la ola. O sea, básicamente hay una distancia que es donde se forma la ola por el viento, que se llama Fitch. Al ser el Fitch infinito, las olas son enormes, ¿no? O sea, de muy baja longitud, pero de muy grande altura. Bueno. Eso estamos estudiando también en el lago de Yacyretá, porque tenemos muchos problemas de erosión. Sí. Claro. Bueno, vayamos a lo nuestro, dijo. Sí, señor. Las campañas hidrográficas, las últimas, tuve la suerte de tener 6 incursiones en la Antártida, yendo a distintos lugares a hacer relevamientos geodésicos, topográficos y batimétricos para la elaboración de cartografía antártica, donde operan buques nuestros. Ahí ven con color naranja algunas bases argentinas
ubicadas en distintos sectores de la península y sobre islas. No sé si se alcanza a ver con color sepia, color magenta, el color magenta, el nombre de algunas de las bases y su ubicación. Sí, se ve. Voy a hablar particularmente de lo que hicimos en la isla Dundee, donde tenemos una base transitoria, actualmente es transitoria, la intención es hacerla permanente, para que los aviones que cruzan a la Antártida, en vez de aterrizar en Marambio, tengan una alternativa y puedan aterrizar en la base Petrel, que está en la isla Dundee. ¿Por qué como alternativa? Porque hay veces que el Hércules que cruza el continente, o sea, que cruza el mar para llegar a la Antártida desde el continente, tarda 4 horas en su vuelo desde Río Gallegos hasta la base Marambio. Y hay veces que cuando llega no tiene visual a la pista porque se cierra mucho, justo a la altura que se encuentra la pista, que son alrededor de, creo que 200 metros de altura, se forman las nubes y no permiten que los pilotos puedan divisar la pista de aterrizaje, y después de 2 horas de navegar, diríamos, o sobrevolar la isla, y al no ver la pista tienen que volver al continente, porque se quedan sin combustible. Tienen una autonomía, o sea, tienen un tiempo, un margen de alrededor de 1.5 horas, 2, para poder divisar la pista, y en caso de no hacerlo tienen que volver al continente para intentarlo en una nueva oportunidad. Así que se imaginan ustedes el despliegue que tienen que hacer esos aviones con la gente que va adentro, que va repleta de personal, que es la gente que hace el relevo de las distintas bases que están en forma permanente tripuladas en la Antártida. Y entonces la En base esta Petrel carta, ¿se ve la isla, la base Marambio? ¿Aparece acá en no, esta carta? en la anterior, ahora voy para atrás. Acá sí aparece la base Marambio, justo arriba del logo del Servicio de Hidrografía Sí. Naval. ¿Y la isla Dundee ahí La dónde isla Dundee estaría? está más al norte, arriba de la Y, Ah, perfecto. que está justo Está en el bien. palito izquierdo, diríamos, Sí, en sí, perfecto. Sí. la horqueta izquierda, ahí te indica dónde está la isla Dundee, que está justo enfrente de la base Esperanza. Enfrente estamos hablando de 60 kilómetros, no es que está ahí nomás, Claro. pero está dibujada la base Esperanza con un punto color Sí, se ve perfecto ahí. magenta, y justo enfrente está la isla Dundee. Acá ves la base Esperanza, bien a la izquierda de la imagen. Sí. Sí, no. Exactamente, ahí está. Acá está. Esta es una base permanente donde hay familias viviendo todo el año. Es tripulada por personal del ejército. Fue la única escuela que funcionó durante todo el periodo de pandemia en forma permanente y presencial de los alumnos. Claro. ¿A dónde iban a ir tan? Los trabajos que realicé en esta campaña fueron estos: batimetría y sonografía, topografía, observación de la circulación de los témpanos en la zona para poder brindarles información a los buques que van a operar en ese lugar en algún momento, para poder hacer la combinación con el modo aéreo que vamos a tener en esa base. Vamos a trasladar a la gente de modo aéreo, lo vamos a desembarcar ahí, y luego con embarcaciones menores se van a trasladar a los barcos que se van a acercar a distribuirlo a los distintos lugares de la Antártida, que es como se hace actualmente en la base Marambio.
los aviones que llegan a Marambio con el personal, después son ese personal distribuidos a las distintas bases a través de aviones, de avionetas más chicas, y de barcos que llegan hasta la Antártida y a través de helicópteros van siendo trasladados desde la base hasta los barcos, y luego con los barcos van trasladándose a las distintas bases para ir realizando trabajo durante el verano. También se hacen observaciones de marea, porque la variación de la marea influye sobre el dato de la batimetría. Siempre hay que hacer la corrección por altura de marea para poder referirlo siempre a un solo nivel de referencia, que es el cero de la zona, el cero local, diríamos. Y también, muy importante, las observaciones meteorológicas para saber las condiciones para poder trabajar y tener una estadística de cómo se comporta el clima en esa zona, tanto a nivel de los vientos como al nivel de, diríamos, la nubosidad presente en la zona, para que los aviones y helicópteros puedan operar en esa base. Y también se obtuvieron muestras de fondo para saber la capacidad que tienen los barcos de clavar el ancla en el fondo y que no queden, diríamos, mal agarradas y los arrastre sin poder tener una buena fijación en el fondo. Eso es muy importante saber, la calidad del tipo de fondo, para que los barcos tengan un buen agarre cuando quedan con sus anclas fondeados en esos lugares. Esta es la base Petrel, que se encuentra en la isla Dundee, que es una base desactivada hace muchos años y que se la está poniendo nuevamente en condiciones para poder operar. Está construido sobre unos morros de piedra triturada, y debajo hay hielo. A medida que la Antártida va teniendo un calentamiento mayor año a año, eso se va disgregando y esas montañas de piedra se van disminuyendo en altura, se van aplastando, digamos, porque la base donde están, diríamos, apoyada, se va derritiendo, que es el hielo eterno que en algún momento tuvo ese lugar, que es próximo a un glaciar, es el pie de un glaciar, diríamos. Utilizamos como base para la información que tuvimos que ir a relevar alguna cartografía existente de la Antártida del año 79, hecha por el Servicio de Hidrografía Naval y por el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, y eso nos sirvió para poder tener apoyo de puntos fijos para poder hacer el relevamiento hidrográfico a través del sistema de GPS en modo dinámico. Como le decía, la isla Dundee está frente a la península antártica. Y uno de los puntos utilizados es esta baliza, que tiene una coordenada geodésica y que nos sirvió para instalar el equipo base para poder hacer la transmisión de la corrección diferencial a las embarcaciones que utilizamos para hacer la batimetría del lugar. Esta es una compaginación de imágenes de lo que sería la vista panorámica de la zona que teníamos que relevar con embarcaciones menores, que está cubierta de hielo. Hay muchos témpanos varados. Si ustedes se fijan, todos esos son témpanos que están varados y que hay que esperar a que suba la marea y que sopla el viento hacia una dirección opuesta a la costa para poder quedar liberada de escombros, como le decimos nosotros, esa zona, para poder operar con embarcaciones. O si no, es imposible. Uno de los trabajos que tenemos que realizar cuando vamos a la Antártida es tener una vinculación altimétrica permanente para determinar el nivel del mar y para poder hacer la corrección de los sondajes por altura de marea.
a través de una nivelación geométrica se realiza la colocación de reglas de 1 metro de altura, y a partir de eso podemos tener la variación que tuvo la altura de marea durante todo el periodo de trabajo durante el cual hicimos batimetría. También, sí. Ahí dice la vinculación altimétrica a punto fijo. Sí. ¿Esos puntos fijos son... ¿cómo sabemos si están afectados de movimientos verticales? En principio están colocados sobre terreno firme, sobre una roca firme. Hay sectores de la isla que no es la morena, no es la piedra triturada, sino que es roca madre, que está sobre esa roca, diríamos, sólida. Se han construido monolitos de hormigón con una marca de bronce reglamentaria y con un tetón, diríamos, en la parte superior para poder tener una precisión altimétrica en el trabajo. No sufre variación de altura por esa causa, porque no está sobre la morena, sino sobre roca firme, que también hay en la costa de esa isla donde estábamos nosotros trabajando. Bien. Además se fondeó un mareógrafo automático que nos daba la variación de altura, y vinculada con la medición que hicimos nosotros, podíamos tenerlo, esa curva trasladada al nivel de referencia que utilizamos de base, digamos. Asimismo, utilizamos un sonar de barrido lateral para determinar objetos sumergidos que no eran vistos a simple vista, que no quedaban al descubierto en baja mar, digamos. Normalmente habían rocas muy grandes, de 2 metros de alto, eran rocas como canto rodado, pero de un diámetro de 2 metros, muy próximos a la costa. Esa forma la tiene, en realidad, de tanto ir rodando de un lado para otro, esos cantos vivos se han transformado en el canto rodado que nosotros podemos ver en los ríos de llanura, diríamos. Pero en tamaños gigantescos. Y el trabajo de batimetría lo hemos hecho con sonda monoas, con embarcaciones menores y con equipos de posicionamiento diferencial. Le hicimos el trabajo a distintas escalas, porque de acuerdo a la lejanía de la zona de amarre, que sería esta, la zona de amarre de los buques, de acuerdo a la lejanía de este lugar, la densidad de información era menor. Estas líneas están trabajadas cada 50 metros. La equidistancia entre líneas paralelas son de 50 metros, las que son verticales. Las horizontales están cada, supongo yo, 200 metros más o menos, o 250. Entre 200 y 250 metros las que son horizontales, la vertical es cada 50 metros. Y la que corresponde a la escala de relevamiento 1 al 1000, están las líneas separadas cada 10 metros. Todo eso es posible por el sistema de posicionamiento diferencial con el que estábamos trabajando. Hay una mayor densidad de datos batimétricos para esa zona. Una línea cada 10 metros. Las verticales y las horizontales cada 50 de separación. Hay una vista en detalle, ahora en la próxima imagen, de cuáles serían los datos que uno tiene como resultado de todo este trabajo de procesamiento. Por ejemplo, de ese sector, esta sería la información batimétrica. En realidad, la sonda va tomando datos del fondo en forma permanente. Cada
cada 5 segundos o cada 10 segundos, según como uno lo programe, va obteniendo datos. Y nosotros vamos grabando la información por ahí cada 5 segundos, para que no haya demasiada densidad de información y que después el archivo no sea muy pesado, el archivo final con el cual nosotros después tenemos que hacer el plano topográfico que después se va a transformar en carta náutica. Agrego pregunta. Sí. El fondo en esas latitudes o en esa zona, Sí. ¿se considera estable o está Sí, sujeto a variaciones? Hay roca pelada, está la roca, diríamos, cruda ahí, no hay nada prácticamente hay poco sedimento, digamos. No hay arena y no hay barro, como de otros lugares. Prácticamente está la roca cruda por efecto de los icebergs que circulan por ese lugar, porque es un canal de navegación de muchos icebergs, como vieron en la imagen al comienzo de la vista panorámica. Todo eso hace que vaya barriendo el fondo y lo vaya puliendo. Inclusive se ven las marcas de las puntas de los icebergs marcadas sobre el fondo, como si fueran una navaja que va cortando, diríamos, la roca, porque en algún caso la roca no es tan dura, y la va generando como canaletas, surcos, producto del rozamiento que tienen los icebergs con esa roca, diríamos, con ese fondo. Bueno, acá está el ejemplo que yo les daba de la cantidad de témpanos que circulan y cómo van barriendo todo lo que es la costa y van limándola, diríamos. Son todos los problemas que nos hemos encontrado durante el trabajo, que nos han dificultado poder cumplir con el 100% de la cobertura de la zona y han quedado sectores sin poder relevar. Hemos perdido equipos por efecto de la acción de los témpanos que venían navegando y rompían las reglas que estaban clavadas en el terreno. Los vientos catabáticos son vientos muy fuertes que bajan de los glaciares, que generan, impiden que se pueda navegar con embarcaciones menores porque producen primero que producen vientos de superiores a los 50 kilómetros por hora y un oleaje bastante importante, que impide que las embarcaciones puedan navegar sobre la línea diseñada para la batimetría. Y al tener una costa con una pendiente muy suave, provoca que se llene de escombros muy fácilmente, diríamos, ¿no? Y se queden estancados muchas veces durante semanas, hasta que viene una marea alta, coincidente con un viento contrario a lo que es la costa, para poder limpiarla de escombros, diríamos. Y a su vez, no teníamos embarcación de apoyo en el mar, en caso de que tengamos que trabajar con un bote y tengamos algún problema fuera de la costa, diríamos. Oscar. Sí. Muy interesante la anécdota de todos los trabajos que se hicieron en ese lugar tan inhóspito. Pero, ¿qué generó eso, digamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Llegamos a la producción de cartografía final, digamos, para la...? Sí. Está en proceso la carta náutica de la isla Dundee, que es el lugar donde yo estoy haciendo el trabajo. A su vez, hicimos un trabajo de topografía para poder determinar cuál es el rumbo más conveniente para que los aviones aterricen y despeguen desde la isla. Estos son perfiles topográficos que hemos hecho, trabajo en la costa, sobre el terreno, y a partir de esos trabajos determinamos cuál es el mejor rumbo donde pueden maniobrar los aviones que van a operar desde la base Petrel.
tenemos dos direcciones que son favorables. Ahí figuran en 2 sectores de la isla la pista principal y la pista auxiliar. Cada uno con su rumbo distinto, diríamos, que son las dos que se pueden trabajar desde el punto de vista de la ingeniería para dejarla en condiciones para poder operar. Estos son los trabajos que se hicieron de topografía vinculado a este requerimiento que nos hizo la Fuerza Aérea. Perfecto. O sea que lo podríamos quedarnos con esta última imagen como el final por esta etapa, digamos, del trabajo de relevamiento que se hicieron en la isla Dandy para la construcción de la isla, de la pista de aterrizaje alternativa. Sí. Y también, bueno, estas son las mediciones que hicimos, los datos que obtuvimos, la determinación de cuál es el eje más conveniente, el rumbo más conveniente, tanto de la pista principal como la auxiliar. Esto es la determinación de las observaciones meteorológicas que yo te comentaba, que muchas veces acá tenemos la nubosidad presente en el trabajo de medición, también está la nubosidad presente, que es importante para saber cuando operan los aviones si van a tener condiciones de nubosidad favorables. El trabajo de observación meteorológica se hacía cada 6 horas, en forma ininterrumpida. Bueno, está interesante Esta es la medición de la corriente y esta es la cartografía que se hizo, diríamos. tenés una cartografía 3D de la No zona. es una cartografía 3D, sino que este es el plan cartográfico antártico con el cual nosotros nos manejamos, diríamos, porque tiene tiene una vinculación con un plan cartográfico a nivel internacional de cartografía de toda la Antártida que nosotros participamos, diríamos. De ahí que nosotros en algunas oportunidades trabajamos para cumplir con el compromiso que asumió la Argentina como componente del Comité Antártico Cartográfico de Cartografía Antártica, diríamos. Tenemos en nuestra responsabilidad alrededor de 5 cartas que realizar de la Antártida y estamos haciéndola de manera, diríamos, son todas estas zonas que tenemos como responsabilidad y la estamos ejecutando de manera permanente. Suspendimos unos años por el tema del rompedero de Irízar, que quedó fuera de servicio. Quedó ahora. Pero bueno, lo fuimos haciendo con otros buques que nos apoyaron durante ese tiempo, diríamos, que no tuvo el Irízar disponible. ¿Qué sistema de proyección utilizan ahí? El que usa la cartografía náutica, Mercator. Mercator. Perfecto, Oscar. Bueno, les agradezco el tiempo. Las fotos de toda la campaña se las dejo para otro momento, porque todos tendrán cosas que hacer. No, pasame, si querés después pasame y yo las levanto, las ponemos en el sitio del grupo. ¿Sí? Porque como son casi las 8, tenemos que ir cortando ¿Sí? Tenemos que hacer el cierre del año, pero que si vos después me pasás por mail Te paso. o la agregamos como en la parte en la parte adicional de nuestro grupo. Ni un problema. Muy interesante, Oscar. Muy interesante y se nota que muy sacrificado el esfuerzo
para ese lugar. La verdad que te felicito porque si bien siempre fuimos siguiendo, pero siguiendo por fotos, nunca pudimos escuchar la anécdota completa de todo tu esfuerzo para trabajar allá para llevar la agrimensura a la Antártida. Muy bueno. En realidad, todo ese esfuerzo no lo hubiera podido, diríamos, concretar si no fuera por el apoyo de mi esposa, diríamos, que se bancó el tema Seguro. del tema de los chicos y de la casa durante todo mi tiempo de ausencia, en esos periodos, diríamos. Así que, ¿Cuánto tiempo más o menos lleva una campaña y una cuánto? campaña normalmente son 4 meses de estadía en la Antártida. Uno se va en noviembre de acá y vuelve en marzo más o menos. Así que esos 4 meses la patrona se hizo cargo de todo, diríamos. Bueno, ¿y De ahora la cómo casa, de está? los ¿Quiere que chicos. vuelva a hacer otra campaña o Sí, no quiere que últimamente me vuelva? anda pidiendo, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ver si le cumplimos el deseo. O la otra es que vaya, o la otra alternativa, como le estuve planteando hace un tiempo, es que la haga ella la campaña, porque está en condiciones de poder hacerla, diríamos. Así que Claro, por ahí la para manda ella y me transmitir quedo su yo con los chicos. experiencia, su propia experiencia. Sí, sí. Como ella es cartógrafa y hace toda la parte de cartografía náutica en el servicio de Ah, qué hidrografía bien. naval, claro, tiene la posibilidad de poder hacer un viaje para poder verificar toda esa cartografía que están produciendo en el servicio de hidrografía, digamos. O sea que, ¿en Sí, serio que la sí, sí, estás queriendo mandar a la Antártida que 4 meses? que se vaya ella. Sí, 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 sí. Esa es la Eh, ¿de, idea. dó- de dónde sos egresado vos, Oscar? Yo soy egresado de la Universidad del Nordeste, como Horacio y como Nancy. No sé, Aldo, si ustedes ahí de Rosario tienen algún egresado que haya ido a trabajar a la ¿A la Antártida. Antártida? Que yo conozca, no. Bueno, nosotros tenemos uno. Y yo, Y José, y yo obviamente, orgullosamente digo que fue mi compañerito de estudio por mucho tiempo, así exactamente, que compañero de promoción de Nancy. hago alarde de que estudiamos juntos. Sí, señor. Si podés dejar de compartir la pantalla para que José ponga la grilla. Pará. Ahí voy, ahí voy. Este, Muy interesante este tema. Este tema después te vamos a volver a convocar porque hay muchas cosas, muchos temas, muchas cosas que quedan para hablar, pero son para... Cada tema es un caso, como diría Aldo. Son casos de la agrimensura que deberían, por ejemplo, las diferencias de altura entre los mareógrafos, cómo serían Sí. cómo se organiza las campañas náuticas para hacer las batimetrías en los distintos ríos de la Argentina. El año que viene el año que viene seguramente te vamos a convocar más de una vez, Oscar. Es más, espero que no te salgas del grupo y cada vez que tenga un tiempito te conectes Sí. a las charlas que organicemos. Con Bueno, gusto, ahí llega Horacio. ahí viene nuestro anfitrión principal, que tiene, espero que haya puesto la grilla y que desmutee. Sigue muteado. Te voy a anular el micrófono, Horacio. Ahí está, perfecto. La verdad que por ahí, digamos, me gustaría comentar algo bueno, uno ha trabajado en el Instituto Geográfico ex militar, digamos, ahora nacional, en el Servicio de Hidrografía Naval, y bueno, y hay, digamos, a veces con respecto a los militares hay alguna, digamos, bueno, razonablemente también, digamos, los argentinos tenemos atención, pero hay cosas como estas
que son realmente muy rescatables, que son verdaderamente ocupar y rescatar la soberanía, como es hacer la cartografía, ¿no? La cartografía nacional y la hidrografía. Nadie sabe toda la problemática y el sacrificio que involucra estas cosas, ¿no? Ni hablar del tema oceanográfico, el tema hidrográfico, el tema cartográfico, de los problemas de límites. Bueno, es realmente muy loable toda esta área técnica tan ligada a nosotros. Siempre yo creo que digamos, los hidrógrafos estaban muy ligados a nuestra carrera, ¿no? Y bueno, pero Sí. el servicio de hidrografía naval se hacía geodesia, se hacía un montón de cosas que por ahí son... Yo me acuerdo una de las cosas interesantes que hice en el servicio de hidrografía, por ahí se ve hoy una carta con centro en Buenos Aires, con proyección azimutal para radioaficionados. De esa la hicimos en hidrografía, digamos, y yo me acuerdo haber calculado toda la grilla para hacerla, ¿no? Y para dar servicio a los radioaficionados. También es interesante lo que contaba Aldo de qué proyección. Bueno, la Mercator, ¿por qué? Porque los rumbos son constantes, ¿no? Eso es un tema muy importante que por ahí no sabemos por qué se usa la carta Mercator. O sea, las distintas proyecciones que se manejaban en el servicio de hidrografía naval para distintas actividades. Estaba también, en algún caso, requerimientos para UTM o cambios de proyección. La Mercator era porque permitía tener las líneas loxodrómicas iguales. Claro, claro. La loxodrómica es la menor distancia entre dos puntos en una superficie geodésica, ¿no? O sea, sí, vos la derrota en una carta náutica Mercator la haces con una línea recta de un punto A a un punto B. Claro, tal cual. El rumbo se fija de esa forma. Y bueno, y ellos... De ahí es que de los agrimensores descendemos de los navegantes, ¿viste? Que bajaron a tierra y empezaron a hacer otro tipo de proyecciones. Claro. Pero bueno, el tema de la hora, lo que comentaba, súper interesante también. En otra época, Aldo se va a acordar, cuando hacíamos estaciones astronómicas, tomábamos la hora de servicio hidrográfico. Teníamos que escuchar los pulsos. Pulsos para poder determinar la longitud, que es un problema de hora, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un profesor, el agrimensor Garraya, que no sé si fue técnico en el Instituto Geográfico Militar, que era el que nos traía la radio a veces para que escuchemos, nos familiaricemos con los pulsos. ¿Te acordás, Oscar? Claro, nos ponía la radio y nos familiaricemos con los pulsos para que después a la noche podamos hacer la calibración y... Para que tengamos sincronizados los relojes. Los relojes, sí. Al día de hoy se sigue haciendo eso. Sí, yo me acuerdo de eso y tengo frío nada más, pero bueno. Yo quería hacerte una pregunta. La verdad que era muy linda la exposición, sobre todo temas que uno no está habituado a trabajar, ¿no? Y más alejado de la costa, como estoy yo, que estoy cerca de la frontera norte. He visto son varias preguntitas, ¿no? Pero más que nada, disculpame mi ignorancia. Sí. He visto un planito, un mapita que pusiste ahí del sector que abarca, digamos, sería como el área de competencia de servicio de hidrografía naval, que abarca parte del territorio continental, excepto el norte y la parte de la cordillera, y bueno, después los sectores marítimos. Todo marítimo. Por eso, yo calculaba, digo, si tienen algo que ver con los ríos que son navegables, si tienen competencia en hacerla así, bueno. Sí.
Y ahí es donde me atrevo capaz que preguntarte si, no sé si está fuera de tu ámbito, pero como creo que el que más trabaja con el tema del agua es usted, y el tema de este proyecto que está impulsando FADA, que he visto en las redes, con respecto a declarar de dominio público a los lagos y todos los reservorios de agua dulce de la Argentina. No sé si está familiarizado con No, ese, o lo no, ha no. visto o lo ha leído al Nosotros proyecto que están no, impulsando. no, ¿Mm? no. Porque en el caso nuestro, del Servicio de Hidrografía Naval, está vinculado nada más que a las aguas que son navegables. Es el río No, Paraná, claro, lo que pasa es que, el digamos, a río ver, Uruguay. el Nahuel Huapi es navegable, hay algunos lagos que son de grande extensión, digamos, y que son de agua dulce, que tienen en su circuito interior navegación, ya sea para pesca, Ahí para creo que es turismo, incumbencia, no, eso sí. es, O eso sería es incumbencia competencia de otra área. de Prefectura Naval, creo que tiene incumbencia ahí. Ah, prefectura naval, claro. Pero deben tener la parte fluvial de cada zona. Sí. Pero lo más importante es la parte esta de que la verdad que no lo leí profundamente, pero me llamó la atención y que me parecía bien. De última, la cuestión esta de declararlo de inembargable, bienes del dominio público y a los lagos, ¿no? A los lagos del país. No sé si está, bueno, si no está familiarizado con ese proyecto, yo creo que, bueno, habría que, yo por lo pronto me voy a interiorizar un poco, ¿no? Pero digo, usted como está más cerca de la parte agua que Voy nosotros. a hurgar sobre el asunto y si me entero de algo en la próxima, hago algún comentario sobre el tema. Bien, Porque está buenísimo. tengo un Muy lindo agrimensor, un colega nuestro, que es oficial de la prefectura, que debe estar más familiarizado que yo con este asunto. Es el agrimensor claro. Armando Bermúdez. Ajá, está bien, está bien. Buenísimo, muy bueno. La verdad que trabajar en el mar y más en zonas inhóspitas como la Antártida debe ser no sé, sentirse profesionalmente realizado, hacer cosas realmente en condiciones duras, complicadas, ¿no? Y aplicar conocimientos que son muy, que rozan lo científico, ¿no? Trabajar con proyecciones geodésicas, cartográficas, son cosas que habitualmente se lo hacen en un laboratorio o en una cátedra en una universidad. Digamos, en la parte del ejercicio independiente de la profesión, medio complicado. Salvo el colega que el otro día puso del tema de esta tecnología LIDAR, que estuvo hermoso y la verdad que aclaró bastante, que son cosas nuevas que van llegando y que yo me imagino que también ya se deben estar aplicando en el área que usted menciona con respecto al monitoreo de un iceberg, por ejemplo. Sí, ¿No? Calculo. sí. Yo supongo que sí, que es una tecnología que está muy en auge en el campo de en el campo de los relevamientos hidrográficos. Esa tecnología se viene desarrollando hace tiempo ya. Va, Sí, qué sí. bien. Bueno, la verdad que muchas gracias por compartir No, su un gusto, experiencia y la un verdad que son gusto. cosas que a uno nos llega y nos enriquece mucho. Muchas gracias. Uno de los temas de hoy de la geodesia, digamos, a nivel internacional, justamente tiene que ver con lo que contaba Oscar, que es digamos, el crecimiento del nivel medio del mar, que es una cosa que se está preveniendo, y hay proyectos de unificación de mariómetros y mariógrafos para poder unificarlos todos y tener digamos, valores unificados, digamos, que estaban separados. O sea, no sé si recuerdan que el mariógrafo de Buenos Aires con el de Mar del Plata había una diferencia de 20 centímetros. Bueno, justamente, digamos, todos esos trabajos hoy son digamos, de interés geodésico por el tema del cambio climático y la suba de los niveles medio del mar y las afectaciones de las zonas costeras por esa suba, ¿no? Otra de las cuestiones que Oscar, digamos, tiene que ver con la obra es la deriva continental, o sea,
el estudio de la obra, la importancia que tiene hoy con AGO, con el Instituto, es justamente la deriva de los continentes, ¿no? Claro, El es así. tema de las mareas terrestres, que también es otro tema interesantísimo, o sea, la Tierra tiene mareas lunisolares tanto como los mares, ¿no? Bueno, realmente son temas que los agrimensores por ahí somos muy preparados para encarar estos temas, o tenemos la preparación, muchas veces no nos ocupamos de esos temas, ¿no? Así es. Sí, muy interesante. Inclusive, ya que tocás el tema, hay un proyecto de tratar de... tenemos una diferencia de 2 metros entre el mareógrafo de Mar del Plata y uno de los mareógrafos que tienen en Brasil, y por lo tanto la cota para el proyecto hidroeléctrico Garaví siempre tenemos, depende del lado brasilero tenemos una cota de referencia y del lado argentino tenemos otro sistema de referencia vertical, así que fíjate vos la importancia de eso, de homologar y de alguna manera resolver esa cuestión hay 2 metros y pico, 2 metros 20 creo que de diferencia. Para un proyecto hidroeléctrico es mucho ese salto que es difícil de compensar. Pero inclusive hay hasta cuestiones políticas detrás. Si hacemos, si trabaja la hidrografía naval de la Argentina, cómo hacemos para trabajar juntos. Por otro lado, acá con el proyecto Yacyretá, por ejemplo, Paraguay trabaja Paraguay usa el mareógrafo, MARPLA, le llaman el mareógrafo de Mar del Plata, pero tienen la mayoría de los trabajos referidos al Cerro del Riachuelo. Y bueno, nosotros ya estamos usando el sistema de referencia vertical 2016. Yacyretá se hizo con el sistema de referencia vertical del año 71, creo que es el anterior. Así que tenemos muchas cuestiones todavía para resolver y llegar al 3D con un acuerdo, por lo menos con un acuerdo entre todos los países del Mercosur. No sé, José, si querés agregar algo más, porque si no podríamos, No, además de agradecerle decir que bueno, hemos recorrido un trayecto con todas estas charlas, un trayecto bueno, que se piensa, o sea, Horacio, me imagino que lo piensa reeditar el año que viene. que vos no, ¿Eh? que me está borrando, José. Hay que ver si estamos vivos, che. Digamos, Bueno, no, José, sí, siempre vamos a estar, ¿cómo se siempre llama? estamos vivos. Y bueno, Por eso grabamos los videos. claro, agradecer a toda la participación, el seguimiento. Yo creo que Aldo ya es parte de la familia, César también, bueno, todos ustedes, Oscar también, ya son parte, y esperemos que, bueno, que tengan una participación activa. Hemos tocado temas de todo tipo, digamos, y creo que son muy interesantes. Y bueno, las visitas yo sé que van en aumento, de a poco, es toda una nueva modalidad, digamos, que estamos tratando El de... récord lo tuvo Cuyauvé, Cuya que V tuvo tiene... casi más de 100 visitas tuvo así que prepárate, Cuyauvé, que el año que viene... Ahora, ¿por dónde paso? Cuyauvé, bueno, ese es el cobro, es Un gusto, un gusto. te volviste un Tiene, influencer de la agrimensura, ¿viste? tiene Oh, muchos amigos, sí, tiene muchos amigos, evidentemente. Y muchos alumnos, Sí, sí. exalumnos. Sí. Sí, Así yo que el vi año que viene vamos a poder... que la madre entró como con 3 cuentas diferentes, padre. Una familia enorme. Una familia enorme. No, bueno, yo creo que el tema de la educación es muy interesante. Es uno de los problemas más importantes, digamos, que tenemos que tratar a futuro, ¿no? Pero bueno,
sobre todo destacar las actividades que son por ahí, no están siempre presentes, como esta de la hidrografía, las mediciones especiales, que son no lo habitual. También los temas legales, que son muy importantes, el tema educativo. Bueno, algo que no pudimos hacer este año fue el tema de digamos, el futuro de los agrimensores a nivel de jubilación, de seguridad social, que era un tema que queríamos tratar. El otro tema que también hablamos, digamos que fue muy interesante, es la participación del agrimensor digamos, en la regularización dominial. Interesantísimo lo de nuestra colega de Córdoba. Y bueno, Sí. pero sobre todo darles gracias a todos ustedes, ¿no? Porque bueno, pues, dieron su tiempo para que esto progresara. A Horacio, que digamos es el manager de todo esto, que no digamos, que lo siga haciendo porque es muy, muy interesante. Los padres de agrimensores, eso fue hermoso también. Me acuerdo de la charla de padres e hijos agrimensores, ¿no? Mi hijo el agrimensor. Mi hijo el agrimensor, qué interesante eso. Y bueno. Hubo después, yo me comuniqué porque una deuda que tenemos, y aprovecho que está Nancy ahora, es una deuda que tenemos, es que Nancy es la cuarta agrimensora que se conecta al grupo. Tuvimos 3 agrimensoras, 2 con excelente exposición, que fue la que recién nombraste, la chica que habló sobre regularización. Oliver, Candelaria Oliver, que habló sobre regularización dominial y alternativas para los casos de las ocupaciones. Y María Luján, que habló sobre que está trabajando en el área minera junto a Armando Del Bianco para la extracción de litio. Muy interesante eso, pero también a mí es cierto lo que dijiste, nosotros como agrimensores siempre destacamos la parte exitosa, ¿viste? Y yo quisiera también un poco subir un poco la base, porque tenemos mucha gente. Es cierto que el tema de las tierras ocupadas debiera ser mejor atendido, y nosotros podemos hacer un aporte interesante. Hay una idea que Aldo la planteó, que era la tierra tiene que ser un bien social, el suelo tiene que ser un bien social en algún momento. Es para analizarlo y conversarlo, porque por ahí va de punta con el tema de la propiedad privada, pero puede alguien, porque es propietario del suelo, hacer lo que quiera sobre el suelo cuando afecta el bien común. Es la función grandes social, obras. la función social de la agrimensura y de la tierra, claro. Vos sabés que Nancy, te cuento que esta serie de charlas empezó después de una charla que le hicieron a José, le hizo el Colegio de Santa Fe, y donde le dieron 15 minutos para José. Yo digo, no se puede tener 15 minutos. José no puede hablar 15 minutos y ya está. Solo en 15 no, porque tiene minutos. tanto para contar que imposible que con 15 minutos pueda contar las cosas. Así fue que yo le propuse empezar a hacer esta charla. Aldo fue uno de los que nos permitió ordenar los temas, porque dijo, no hay que hablar de temas generales, hay que tratar casos. Hay que tratar casos y contar las experiencias, ¿viste? Y bueno, y así fue que resultó esta serie de charlas, cada uno contando su experiencia. José, que para cada charla tuvo una experiencia para aportar. Aldo, ni que hablar con esas charlas, mediciones sobre que nosotros la llamamos mediciones especiales, pero el año que viene cuando la hagamos se van a tener que llamar mediciones normales, porque lo normal es hacerlo con precisión. Y yo espero que el año que viene esté otra vez Belén y el que le sucedió a Aldo en la cátedra
de la Universidad Nacional de Rosario. Ojalá le cambien el nombre también ¿cómo? Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez, que ojalá proponga el cambio de nombre a la cátedra y que se llame mediciones normales. Todas las mediciones de los agrimensores debieran hacerse con precisión, así que... Perdón, ¿el Feli está a cargo de la cátedra tuya, Aldo? Está a cargo de la Cátedra de Estudios y Trazados Especiales, son 2 materias. Sí, no es mía, es de la facultad. Ah, bueno, pero nosotros te tenemos a vos como referente, digamos. Entonces, y el Feli, pero el Feli, ¿hace cuánto se recibió? ¿Hace 7 años por ahí o menos? Creo No, un que poco más, está parece. algo más. Ah, No mirá, me acuerdo. pensé que era menos. Puede ser, no No, me acuerdo bien. está con Belén, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, que era era quien expuso con él. Esperamos que se sumen los que no se sumaron. Quedaron algunos que se comprometieron y no pudieron Bueno, venir. yo espero invitaciones, porque esta es la primera vez que me entero de algo, pero Bueno, me desde ya interesa estás invitada, escucharlo. Nancy. Andá preparando tu charla y alguna experiencia que quieras contarnos. Puede ser desde la campaña que hicieron, no sé si creo que fueron a Curuzú, Cuatiá. No, yo fui a Misiones. A mí me tocó la de Bueno, Misiones. Yo fui la de bueno, Misiones, esta nivelación, bueno, pero no. o alguna experiencia que quieras contarnos de ahí, de lo que estás haciendo ahora en Santa Fe. No sé en qué momento volveremos coincidiremos en qué tiempo, veremos cómo se desarrolla este tiempo Viene. de transición entre la finalización de esperemos que terminen los contagios, que empiece la vacunación, que empecemos a ver algunas noticias mejores que la que tuvimos este año. Y yo también Estemos quiero, no me queda vacunados. otra. O sea, que nos vacunen con vacuna, ¿viste? Que dejen de vacunar, que dejen de vacunarnos con los precios, por ejemplo, ¿viste? Pero yo creo que si algo tiene de interesante este tipo de charla es cuando cuando uno puede hablar sin límites o con un límite relativo y puedes poner un abanico de cosas que hizo y que habilita a que los demás también después se animen y preparen otro tema y aunque lo veamos, aunque después seamos pocos los que miran, sí son muchos los que van a tener la posibilidad de algún día revisar los videos que van a estar para siempre por lo menos en YouTube, hasta que no nos cobre, hasta que no nos aumente el arancel del almacenamiento, seguirá ahí por un buen tiempo. José, un abrazo Tengo idea grande. de que circulan los videos, ¿eh? Sí, Que lo me han descargan y mencionado. ojalá lo descarguen y lo usen y lo recorten y saquen la parte que les sirva para hacer su teoría o alguna práctica que necesiten. En algún momento hablamos con José, yo le dije, ¿qué te parece si extraigo alguna parte y voy poniendo clips? Y después dije, no, ¿por qué tengo que ser yo el que va a cortar? ¿Viste? Si el que tiene que tomar apunte, el que necesita, ¿viste? Bueno, que la charla la corte, la baje y la corte el que la necesite. José, quiero que sepa que con José físicamente nos vimos 2 veces en la vida. Bueno, con Oscar hicimos hasta la campaña en Sáenz Peña juntos, así que
a Oscar no tuve el gusto de conocerlo, a César Cuyahue, hablé 3 veces por teléfono porque fue la campaña más organizada que tuvimos. Y bueno, de Nancy y de vos me acuerdo de toda de todo ese grupo que hasta donde estaba el Gringo Radillo, y los demás. No éramos un grupo, éramos una banda, me parece. Sí, era una banda. Ojalá nos veamos pronto, ojalá nos veamos con... Yo lo único que les deseo a todos, buena salud, no me queda mejor cosa que eso, y le agradezco el haberse sumado a esta propuesta. Un abrazo grande y feliz, feliz año, que lo pasen lindo. Felicidades. La próxima va a fiesta. Adrián Pérez Vega va a exponer sobre su tesis después cuando esté recibido. Va a ser uno de los oradores. Sí, esperemos que le gane a Denis. Denis finalmente propongo un aplauso para todos los presentes y todos los que nos están mirando. Un gusto. Pasen una feliz fiesta. Un abrazo grande. Felices fiestas. Gracias, felicidades a todos. Gracias. Gracias a todos, gracias. A todos, chao. Gracias, chao.